En la psicología conductista se hace especial hincapié en describir las leyes generales que rigen nuestra conducta voluntaria. Uno de los conceptos que manejan para ello es el de condicionamiento operante, al que definen como un proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable, haciendo más probable que el sujeto repita la acción, o por algo no deseable, disuadiendo de realizarla. Pongamos un ejemplo. Analicemos por qué jugamos a un videojuego. La respuesta es sencilla, porque nos satisface jugar. Y para satisfacer esos estímulos positivos, reforzamientos, jugamos más horas y además recurrimos a procesos de prueba y error para evaluar nuevas estrategias de juego. Podríamos decir que aprendemos gracias al condicionamiento operante. Aunque lo parezca, no hablamos de psicología. ¿O sí? Porque hoy en este espacio relacionado con la informática y las nuevas tecnologías, nuestra propuesta es profundizar en el aprendizaje por refuerzo o aprendizaje reforzado, que se basa en aplicar la psicología conductista a la máquina, a la inteligencia artificial, con el fin de que pueda aprender por sí misma. Y es que la inteligencia artificial cuenta con dos ventajas de las que los humanos no disponemos. No se cansan ni se aburren y realizan sus tareas extraordinariamente rápido. Para profundizar en este tema, el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Rafael Pastor, habitual colaborador de Sin Distancias, ha invitado a un experto que os presenta. Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí para hablar, conversar un poquito de manera extendida acerca de algo o de una técnica, tecnología, podemos llamarlo de muchas maneras, que está de moda, ¿no? Y que estamos englobando ahora como inteligencia artificial general o inteligencia artificial. En realidad estamos hablando de algoritmos y de manipulación de información para gestionar y predecir comportamiento y otras cosas, ¿no? En concreto, contamos hoy con un gran profesional y, debo decir, amigo, que es Juan Tomás García Molina, que es Chief Envisioner de Singular y Google Expert Developer para la parte de Cloud y la parte de Machine Learning. Y me lo he traído básicamente, o está aquí, para conversar acerca de ciertos tipos concretos de algoritmos, algoritmia para la parte de aprendizaje automático. Vamos a utilizar el nombre en español más que Machine Learning, pero para aquellos que nos escucháis, que sepáis distinguir que podemos equivocarnos digamos, por el ámbito profesional. A veces hablaremos de una cosa, pero son equivalentes. Y nuestra idea es hablar un poquito de un tipo especial de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a saludar a Juan Tomás. Hola, Juan Tomás. ¿Qué tal? Te agradezco mucho que estés aquí. Lo primero que quería un poco comentar es, bueno, ¿dónde se marca qué es eso del aprendizaje por refuerzo? Es decir, ¿por qué se habla tanto del aprendizaje por refuerzo y qué lo distingue de las técnicas clásicas, de lo que venimos hablando ahora? Por ejemplo, que está muy de moda hablar de reconocimiento de imágenes con deep learning y otros temas de algoritmos. ¿Qué es realmente el aprendizaje por refuerzo? Pues podríamos clasificarlo como que existen tres grandes tendencias dentro iba a decir también aprendizaje por automático, pero me gusta más Machine Learning. Hay como tres grandes tendencias. Sería una que es muy clásica, en el que caben regresiones lineales, que casi siempre son métodos supervisados, en el que tú le dices, oye, cuando pasa esto, es que el paciente está enfermo o está sano. Tienes una entrada y tienes ya los datos etiquetados para decir y que aprenda a través de esa supervisión humana. Y luego hay otros métodos en los que no hay esa supervisión humana, en la que se aprenden, clustering y todo esto, y hay una tercera vía que tiene sus propios algoritmos, su digamos, plantearse de otra manera, que sería el aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo funciona básicamente? Cuando decimos por refuerzo es porque siempre asociado a una situación hay una recompensa y con esa recompensa se aprende. Te voy a poner un ejemplo súper rápido y es si tú estás jugando al ping-pong,
que era el ping-pong aquel que había a principios yo creo que era a finales de los 70 o Maravilloso por ahí. juego, por otra Sí, parte. sí. Algunos nos hemos jugado en televisiones estas de blanco y negro todavía. Absolutamente. Entonces, yo creo que además en ese juego estuvo involucrado Steve Jobs y Wozniak, no te digo nada más, entre otras cosas. Y ese juego es muy fácil. Tú tienes una recompensa que es, si no te mueres y das a la pelota y haces puntos, bueno, pues va subiendo esa recompensa. Y la negativa o la antirrecompensa es que te mueres. Y puedes hacer una inteligencia artificial con aprendizaje por refuerzo, que aprende gracias a que está viendo hace un movimiento, sube, y si no le da la bola y se muere, pues dice, pues esto no parece que sea bueno. Entonces, viendo la pantalla y tomando acciones, puede empezar a aprender si hay una recompensa o no. Eso es así súper básico, pero sí, además, por lo que me dices, parece que es un método muy directo de aplicar la forma realmente de cómo los humanos aprendemos. Es decir, nosotros aprendemos normalmente como indican, ¿no? A base de recompensas. Es decir, por ejemplo, en el caso básico de la educación, cuando uno está haciendo una asignatura y es pequeñito, está en la ESO, como se llame ahora mismo, que no tengo tampoco mucha constancia de la parte... ¿Ha vuelto a cambiar? Yo creo que ha vuelto a cambiar, pero tampoco te podría decir. En todo caso, lo que creemos es que al final siempre la recompensa se basa en este caso, una calificación numérica, o por ejemplo, cuando queremos hacer alguna cosa en casa, pues nuestros padres nos dan digamos, la recompensa de decir, oye, pues si haces esto, y lo haces bien, pues te voy a dar, yo qué sé, te dejo jugar a la Play o te dejo el móvil por la noche para que estés un ratito. Que es una forma, entiendo yo, no sé si compartes conmigo, de reproducir de manera o con las máquinas un poquito el comportamiento de aprendizaje humano, con lo cual yo creo que es mucho más directo probablemente, incluso más fácil de entender conceptualmente, que no luego en la implementación que luego comentaremos en ciertas aplicaciones y ámbitos. Es la forma más directa o más estándar, digamos, de comprensión que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que yo lo llamaría, muchas veces me gusta llamar aprendizaje por esfuerzo social, porque al final es como nos comportamos. Pero acuérdate que también hay una autorrecompensa, o sea, pero tú y yo que somos muy yonkis del aprendizaje, cuando aprendemos algo o hacemos un programa, no necesitamos ni siquiera que haya un tercero que nos dé... Digo, esa es la parte menos social y el más asocial, en el sentido de que tienes tu propia recompensa, pero cada vez que aprendemos algo hay un autoestímulo de que viene que he sido capaz de hacer esto o de superarme. Entonces, efectivamente, ese paralelismo es la base del aprendizaje por reforzamiento, y si te fijas es muy fácil establecer qué problemas se pueden solucionar, porque en cuanto seas capaz de tener una recompensa y algo que puede ser simulable, ya tienes un entorno para poder encontrar ese algoritmo, ese aprendizaje automático y no supervisado que va a aprender a resolver el problema. Solo tienes que tener recompensa y tienes que tener un entorno que sea reproducible. O sea, puedes enseñar a un coche a conducir solo si tienes un juego, no un juego, si eres capaz de llevarte un coche a la calle o a un circuito cerrado y ir diciendo, pues ahora que vas a atropellar es mala idea y ahora has sobrevivido hasta el punto de meta y tienes 10 puntos, ¿no? Entonces, si tienes recompensa y si tienes algo simulable, encaja perfectamente para resolver este tipo de problemas. Era mi siguiente pregunta, que casi me la has resuelto ya, que es evidente que en qué tipo de problemas son, digamos, donde mejor se adapta este tipo de aplicación de este tipo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, porque entiendo que por ejemplo, en las técnicas clásicas de aprendizaje supervisado, pues tú necesitas tener información, etiquetar esa información para decidir, digamos, como comentabas antes de los pacientes, ¿no? Pues yo tengo un conjunto de datos que modelan, yo qué sé, pues sensores o información propia biométrica o de presión o ritmo cardíaco, y al final necesitamos saber si con esos datos es previsible que haya, vamos a poner, y perdón por digamos, el ejemplo un poco tan drástico, que tenga un infarto de corazón o no, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Y a partir de esos datos ya, digamos, etiquetados, conseguimos crear un modelo, el que corresponde, y eso lo llamamos modelo supervisado. Yo entiendo que el aprendizaje por refuerzo no es nada de eso, es básicamente reutilizar o disponer de un entorno de simulación o un entorno real, puede ser. Sí, puede ser. En el caso real. que podría hacer coche, yo veo poco probable que alguien quiera hacer un poco el entorno con el coche y personas reales, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la idea es un poco ir a ese entorno, ¿no? Pero el caso del coche es un buen ejemplo y a lo mejor no es tan obvio, pero yo me acuerdo que cuando Tesla empezó a hacer kilómetros, y no sé cuántos llevan, pero no salieron a la calle hasta que no tuvieron, pongamos, 100 millones de kilómetros o 10 millones de kilómetros reales de grabaciones para poder aprender, ¿vale? Pero
pero es muy complicado que en solo 10 millones de kilómetros te pase todas las cosas que son posibles, que se caiga una señal, que alguien haya robado una señal de stop, la lleva bajo el brazo y tu coche lo vea y pega un frenazo. O sea, hay muchas situaciones que no se van a producir en la vida real si solo utilizas 100 coches y haces 10 millones de kilómetros. Pero como la buena noticia es que si coges 1000 ordenadores y una buena simulación en el que metas todos esos casos, sí que eres capaz de conseguir que se aprenda sin el coste de tener que esperar tanto tiempo a hacer los 10 millones de kilómetros. Entonces, el generar entornos simulados para ser capaces de tener más casos de test y poder probar es perfecto. Y en el caso del aprendizaje por reforzamiento, si tu entorno es simulable y puedes lanzar miles de ordenadores y tienes una regla de recompensa, puedes aprender muy rápido. Te pongo un ejemplo. Con lo cual me salto tu siguiente pregunta casi seguro. Probablemente. Un caso de uso que a mí siempre me ha gustado mucho. La gente de DeepMind, que es una compañía inglesa que compró Google, y bueno, yo tengo una relación de amor y odio con DeepMind. Los adoro y los odio también a partes iguales, pero esto es otra historia. Hubo un momento en que la gente de Google les dijo: está bien que estéis resolviendo juegos como el Go y que tengáis todos los ingenieros de Londres buenos de inteligencia artificial están en la empresa, pero podéis hacer algo útil. Esta no es exactamente la versión, pero es un buen resumen. Entonces mandaron un equipo a un data center de Estados Unidos, de los muchos que tienen. Y con todos los datos de todos los data centers de estos últimos 14 años, que hay como 80 variables entre temperatura externa, presión del agua, carga en las CPUs, imagínate, 80 datos, los ingenieros de Google, que son bastante buenos, pero son humanos, y yo siempre diferencio de los humanos y de la inteligencia artificial, porque esta es la clave. Como se comportaron como humanos, habían conseguido hacer un programa con muchas reglas y basándose en las propias limitaciones de los humanos para decidir si había que subir o no la temperatura, cuánto tiempo antes, cómo hacer previsiones. Pero esto está bastante limitado. Habían llegado hasta donde llega un humano habitualmente, que tiene un límite. Llegaron los chicos de DeepMind con aprendizaje por refuerzo y dijeron: ¿cuál es la recompensa? Que se gaste menos energía, ¿no? Y que la temperatura esté... Le dieron 2 parámetros: menos energía y que la temperatura esté a esta temperatura, es cuando funciona, que es cuando funcionan bien los ordenadores, que me parece que son 55 grados, es un infierno trabajar en un data center, porque es una temperatura en la que se gasta poco, pero bueno. Cogieron los 80 parámetros de los últimos 2 años de todos los data centers y empezaron a jugar. ¿Cómo es un juego al fin y al cabo? Es qué movimiento tengo que hacer, subir la temperatura o bajarla dependiendo de esta carga para que no se me calienten, para que nos mantengamos con el menor consumo. Insisto, es como un juego de cómo hago para gastar menos gasolina o hacer más puntos en este juego para ser capaz de que la recompensa sea más alta, y es que consuma menos. Y en el primer intento consiguieron un 15% de descuento, y ahora con los años que han seguido haciéndolo estaban ya en un 45% de descuento, porque aprenden de cómo se comportan los data centers y no hay un humano que sea capaz de aprender todas las reglas con 80 ni intentar hacer. Fue un buen esfuerzo y un buen ahorro en el principio de los tiempos, pero el aprendizaje por reforzamiento aprendió mucho mejor que los humanos, y con los datos que han tenido posteriores a esa primera carga de 12 años, 80 parámetros por todos los data centers de Estados Unidos, han empezado a entender que también hay otros comportamientos distintos con las nuevas reglas, o sea, que han seguido aprendiendo y optimizando. Me parece que es importante porque una de las cosas que ocurre ya en Estados Unidos es que consumen más que la siguiente empresa, que era Ford o alguna de estas de manufactureras en cuanto a energía, y estaban en el 3, el 4, el 5% de toda la energía mundial Google. Entonces, hacer un ahorro del 15% es muchísimo, pero bueno, bajarlo al 35-45% es bestial, sí. Y esto es aprendizaje por refuerzo. Sí. Es un caso de aplicación muy, muy concreto, y además sobre un problema de optimización. Entonces, por lo que me estás contando, en los problemas de optimización,
que pueden ser muy variados, es una buena ubicación respecto de la aplicación de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Yo siempre, de todas maneras, siempre tengo una pregunta acerca de los diferentes, no sé, supongo que te habrá surgido, cuando uno trabaja en estos ámbitos y tiene un problema entre manos, siempre dice, bueno, ¿y qué algoritmo tengo que elegir? ¿No? Y dice, bueno, pues por eso te hacía la pregunta antes, oye, pues quiero seleccionar este tipo de problema se adapta bien a aprendizaje por refuerzo, pero ¿en qué ventaja le ves tú respecto de otros algoritmos, en este caso serían no supervisados por buscar, digamos, o sea, buscar de patrones de comportamiento, digamos, o de... ¿Qué tipo de algoritmos o qué comparativas tú conoces que haya para decir, oye, pues es mejor este otro o qué métricas? Porque también es una parte importante. Cuando uno trabaja en estas cosas, dice, bueno, yo voy a evaluar que mi modelo es bueno. ¿Cómo lo evalúo? Entonces, ¿cómo evalúo, por ejemplo, los resultados que tengo en un aprendizaje por refuerzo con este caso? Pero, por ejemplo, cuando utilizas, yo qué sé, un algoritmo de Deep Learning, por ejemplo, sabes que la precisión es el 98 y dices, wow, que saca un 98%. No sé, tú conoces Google, ya te digo, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Bueno, pero quiero decir, hay métricas. ¿Cuáles son las métricas que se pueden aplicar para esta cosa, para la parte del aprendizaje? Yeah. Pues no es trivial, Sofía, que cada problema tiene una solución. Por eso todavía no hemos conseguido tener una inteligencia artificial de uso general que le sueltes un problema y que sea capaz de resolver cualquier tipo de problema. ¿Vale? Entonces ahora la figura del científico de datos se ha hecho muy, muy popular por esto, porque seguimos necesitando humanos para decidir cuál es el mejor algoritmo para resolver un problema. Sí. Claro. A mí hay una cosa que me gusta hacer mucho y es... Mira, el 80 o el 85% de los problemas de inteligencia artificial se resuelven con una regresión lineal o con una regresión logística. ¿Vale? Pero es 85%. Entonces, si tú te coges el data center y dices, voy a intentar conseguir una regresión lineal para predecir con una temperatura cuál va a ser, con una acción, cuál va a ser la temperatura que se va a conseguir, pues probablemente consigas un 80, un 70, algo, pero ya tienes un valor de base en el que puedes comparar con otros métodos. Entonces, a partir de ahí, cada problema pues tiene una complejidad. En este caso hay muchos datos, que va muy bien, y hay muchas variables que también pueden darnos pistas, que se pueden eliminar mucho. Pero es un tipo de problema en el que tienes muchos datos y tienes muchas variables, con lo cual se puede hacer deep learning fácil. O sea, y sería mucho más complicado, quizá, utilizar, por ejemplo, un XGBoost o un random forest, jugar con miles de árboles con tantas variables, probablemente sería muy complejo hacerlo. A mí me gusta entender si el problema sería solucionable por ingenieros humanos, que serían más tirando a una regresión lineal, o si todos los intentos previos de ingeniería humana han fallado porque hay algo más que necesitamos que sea alien. Yo siempre llamo a lo que no es humano es alien. Entonces, hay inteligencia alien que lo pueda resolver, y mi caso favorito es lo del Go. No, el juego asiático del Go, de las piedrecitas blancas y negras. Explícalo, porque como estamos aquí a los oyentes les interesa saber. Algunos no saben lo que son los Go. Es un juego milenario ya de hace muchos años. Sí, hay un juego que es más complejo que el ajedrez, y que además hay un premio desde hace 45 años que ya se ha entregado de $1 millón al que primero consigues hacer un programa informático que ganase al campeón del mundo de Go. Y este juego es muy sencillo, es un tablero que ya no me acuerdo cuántas posiciones tiene, y esto no va mal, pero bueno, básicamente tienes que ir rellenando con piedras negras y ir rodeando a tu enemigo, y bueno, ganas más puntos cuanto más enemigos tienes sometidos o rodeados. Parece que es un problema trivial, pero si lo comparamos con, por ejemplo, el tamaño del universo, el universo que conocemos, porque ya sabéis que Stephen, ¿no? ¿Era Stephen Hawking o Stephen Hawking, antes de morirse, dijo, claro, que desde hacía muchos años estaba pensando en ello, pero que probablemente había más de un universo, y eso fue el último que escribió. Que fue como dejarle un regalo envenenado. Entonces, nuestro universo aproximadamente tiene 10 elevado a 80 átomos en total, más o menos. Hay quien dice que tiene un poquito más, un poquito menos. Las jugadas de ajedrez son 10 elevado a 120, las jugadas legales. Las posibles combinaciones, etcétera. Sí. Vale, entonces, como ya empieza a ser un problema complicado el probar todas las opciones, bueno, es imposible.
con la tecnología actual, probar todas las opciones de ajedrez mientras que estás jugando una partida. Y en el caso del Go son 10 elevado a 761. Entonces es un problema que era muy difícil de vencer con estrategias humanas, como pues intentar aprender si era mejor rodear o no, qué valía más, cuál era el valor estratégico. Cuando estamos hablando de Go, me parece que son 120 movimientos los que hay que hacer, o 160 movimientos cada jugador, con lo cual es... cada vez que tienes que jugar al principio tienes 256 movimientos para decidir, o sea, pues se eleva exponencialmente, es muy complicado entender cuál es una buena estrategia. Pero sin embargo, en esa parte de los humanos ya no pueden hacer más, de pronto metes reforzamiento, aprendizaje por reforzamiento, y lo que se consigue es que jugando contra sí mismo empiece a entender que hay patrones en los que consigue una ventaja y termina ganando, ¿no? Ese es mi criterio, como decir, y ganando al campeón del mundo. Os recomiendo, hay un reportaje muy bueno en Netflix. Si no tenéis Netflix, siempre hay algún vecino que os lo puede dejar. Y podéis ver, se llama Go, y que fue cómo se hizo el programa del Go. Y es muy, muy impresionante para la gente que somos tecnólogos, porque vemos las gráficas de cómo han aumentado las probabilidades para ganar, cómo se confunde el programa alguna vez, cómo casi se suicida el campeón del mundo en un momento. Entonces es muy... porque él llegó muy chulito. Entonces, esa parte de cosas que nunca habría hecho un humano porque nunca se han explorado, nunca las has tenido tiempo para aprenderlos, sí que se ha aprendido por aprendizaje, por reforzamiento, y está resolviendo extraordinariamente bien algo tan complejo como el juego del Go. Sí. Así que cuando tienes algo que los límites de la ingeniería humana y del cerebro humano ya no son capaces de pasar, probablemente con Reinforcement Learning, si Simulability tienes una recompensa, funcione. Si no, con Deep Learning puedas intentar también mejorarlo. De hecho, hay veces que se mezcla el Deep Learning con... Sí, porque yo creo que muchas veces también nos equivocamos, yo creo a veces en decir, no vamos a utilizar solo este algoritmo, sino una combinación de ellos suele dar mejor resultado. Sí, absolutamente. Y tiene mucho que ver, porque al final lo que hablamos de la métrica de evaluación realmente no es tanto la métrica de evaluación, decir, oye, esto funciona o no funciona, es capaz de ganar o no es capaz de ganar. Y esos son parámetros no tan medibles como puede ser un valor de precisión, algún tipo de métrica que tengamos definida. Y realmente no he respondido del todo a tu pregunta, y era importante, porque casi siempre empiezo con una regresión, casi siempre hago un random forest y voy comparando, pero voy haciendo versiones muy básicas. Le meto un deep learning también sencillo, en el que creo que puede ser, y voy comparando los resultados. Si aprende demasiado bien con los datos en el training, pero luego con la realidad se estrella, pero con muy poco coste. Intento probar muy rápido para consolidar mi teoría, que al final probablemente sea deep learning o no, pero para consolidar que bien está yendo sin prácticamente hacer nada un random forest. Si esto lo pulo, me cabe en memoria y luego lo puedo pasar a producción y no es súper caro, por aquí es una vía. Pero llega un momento en que cuando haces más de 10, 15, 20 modelos ya empiezas a entender, aunque tengas tus favoritos, empiezas rápidamente a jugar con todo para entender cuál va a ser la mejor solución. La mejor solución, sí, efectivamente. Eso es una parte importante de la labor de un científico de datos. Yo, otra cosa que sí que te quería preguntar, porque además como conozco la parte de trabajo que has hecho y como el título hablamos de juegos, la aplicación del aprendizaje por refuerzo que estás comentando, yo sé que lo has aplicado, por ejemplo, a juegos un poco, digamos, de una época, nuestra época ochentera, donde jugábamos a juegos con equipos tan bonitos y ya desfasados como Spectrums y Astran y todo este tipo de Commodores, que todavía recuerdo algún ejemplo de estos, lo que se llaman retro games, y había prácticamente un juego que creo que nuestra generación, que yo creo que marcó, porque yo creo que casi todos hemos jugado a este juego, que es la Abadía del Crimen, ¿no? Y me consta que una de las aplicaciones, como hemos comentado, por ejemplo, como el Go, y sí me gustaría que contaras un poquito el caso de cómo has resuelto, sino cómo has aplicado el aprendizaje por refuerzo a la resolución de la Abadía del Crimen. No sé si quieres hablar un poquito del juego primero, o si quieres lo cuento yo, lo hablas tú si quieres, que es importante, porque básicamente es un juego es un puzzle de resolución de varios, digamos, problemas en cascada. Problemas de cascada, con lo cual al final tienes que llegar a una salida de la abadía, ¿no? O encontrar al culpable. Está basado en bueno, no te lo doy, pero prefiero que lo cuentes tú, ¿vale? Y sobre todo me interesa también ver un poco ese símil que estamos contando en el método de aplicación,
centrado en el juego porque es el que nos interesa, pero también más generalista, ¿no? Porque aunque estamos hablando de juegos en sí, se puede aplicar a muchos problemas que pueden tener que ver, por ejemplo, con el tema del retail y la producción y el beneficio-coste, que es un problema de optimización también para hacer en este caso, ¿no? Pero sí me gustaría centrar básicamente porque yo creo que es un juego que a nuestra generación no le marcó, pero sí que lo conocemos prácticamente todos y hemos jugado y hemos competido para intentar llegar a la solución, y no sé cuánta gente terminó el juego, porque eso sería muy interesante hacer una analítica de datos para eso. Absolutamente. Y bueno, primero empezar por el juego y por qué empezamos a hacer una inteligencia. Voy a auto-spoilearme y os voy a contar que todavía no lo hemos resuelto. Y luego os contaré por qué. Básicamente porque, bueno, os lo cuento ya, es 10 elevado a 10.000 las posibilidades que tiene el juego, y es como bastante más complicado que el Go. Pero escogiendo... Bueno, a mí me pasa, y supongo que a vosotros también, que hay un momento en vuestras vidas que no sabéis de algo y empezáis a estudiar y a trabajar en ello. O sea, yo no nací sabiéndolo todo y de pronto empecé a leer sobre aprendizaje por reforzamiento y todo me iba cuadrando en el cerebro, pero te hace falta tener un plan para aprenderlo de verdad, que es hacer un proyecto. Y si además ese proyecto lo haces, en este caso todos los ejemplos que vi eran pues Pac-Man, que bueno, que está bien y que forma parte también de nuestra cultura, pero no es lo mismo el Pong, y de pronto un amigo mío me dijo, joder, tenemos la abadía, ¿por qué no intentamos resolver el problema de que una inteligencia artificial aprenda ella sola a resolverlo, teniendo en cuenta que es hiper complicado? Y dije, pues es perfecto, un juego que es del 1987, que fue el primero en pseudo, es 3D, pero es que solo había 4 colores en aquella época y los gráficos eran de 240 o 320 por 240, era todo muy prehistórico. Y este juego era muy bueno, visualmente estaba muy bien, era prácticamente imposible de resolver, o sea, se hizo como un hueco. Luego ya el programador que lo hizo fue el último juego que hizo, y como ya empezaron a llegar los PCs, cambió, era como lo tenía todo para ser el juego perfecto para intentar resolverlo. Los humanos que yo conozco no han sido capaces de resolverlo, que era una de las premisas que te decía antes. El que dice que lo ha resuelto sin ayuda, bueno, yo nunca los dejo mal en público, pero tienen que hacer un análisis de conciencia de que es imposible resolver mucho de los problemas que había. Yo no conozco a nadie resuelto, salvo alguno con hobby consolas. Claro, pero esto es con ayuda. Esto es con ayuda. Entonces, tenemos un equipo... Hay una cosa que también me gusta mucho contar y que lo cuento en una charla que doy de vez en cuando. Bueno, llevo ya como 42, 43... que es contar cómo se hace una inteligencia artificial, porque todo el mundo piensa que rápidamente te pones desde el primer día a hacer un modelo con Deep Learning o con cualquier historia y que es así de fácil, pero no, el 99% del tiempo que llevamos es pero cómo por las interactúo con el juego, cómo guardo partidas, cómo las analizo, cómo voy buscando, cómo hago fácilmente y no, como no somos DeepMind, no podemos gastar, no tenemos presupuesto ilimitado, cómo somos capaces de jugar millones de partidas en máquinas de bajo costes, con Docker, con Kubernetes. Entonces, al final, el 99% de nuestro tiempo hasta ahora es prácticamente fontanería, y ahí hay como unas 50 líneas que son verdaderamente las de aprendizaje por refuerzo, en el que hay una red neuronal, en el que de verdad se ve lo que quiere un científico de datos, que es lo que hace todos los días, pero un futuro científico de datos lo que hace realmente es fontanería, es intentar meter un API REST para manejar el juego en remoto, lanzar miles de Docker, jugar con Kubernetes, guardarlos en un storage que puede ser S3 o cualquier cosa, analizar todas esas partidas, verlos, que tiene un ciclo que es bastante interesante. Por eso, además, este proyecto yo lo utilizo mucho de una manera didáctica. Cuando algún cliente me explica pero ¿cómo vamos a abordar este problema? ¿Vas a hacer un modelo? Y digo, espera, te voy a contar, porque incluso el de Google no es tan bonito como llegar y hacerlo. O sea, había que cogerse, hacer las simulaciones, ponerlas, conseguir todos los datos, limpiarlos. Y en un momento dado, sí, se hizo el modelo y se puso, pero estoy seguro de que ellos también estuvieron en un 90%, en un 95% del tiempo haciendo fontanería. Esto yo creo que es vital para entender el proyecto de la abadía, que si os fijáis acaba en IA, inteligencia artificial, y esa era parte del juego,
y por qué escogí yo personalmente cuál era mi camino para aprender aprendizaje por refuerzo y muchas cosas más utilizando este juego y este proyecto personal. Aquí lo interesante de todas maneras, Juan Tomás, es la cuestión es que realmente lo que tenemos acceso a la abadía es con el entorno de simulación, ¿no? Lo que sería lo que hablabas antes de, tenemos el entorno para poder probar esas miles de millones de combinaciones para poder hacer que el algoritmo aprenda automáticamente y que juegue, digamos, aprenda solo, que al final es lo que hacíamos nosotros cuando nos poníamos delante del PC o del... Claro, pero con mucho más éxito claro. con mucho más éxito hasta ahora los humanos, que yo creo que haciendo trampas, pero efectivamente es tener un entorno de simulación y fíjate que una de las cosas que es más complicadas de la abadía es que no tenemos recompensa hasta 10.000 pasos. Es decir, hasta 10.000 pasos no sabemos si le hemos resuelto y se ha resuelto bien el juego. Entonces, si cada jugada tienes 12 opciones que puedes hacer, es un árbol infinito. O sea, y lo que estamos jugando es a la contra. Vale, no tengo recompensa, pero mi recompensa es que no me muero. Si sigo vivo es que voy bien. Y si te mueres, me muero mucho porque, no sé, por contaros alguna cosa, a una hora que de pronto se me acaba de olvidar cuál es la hora en latín, la nona, puede ser la nona. En la nona suenan las campanas, hay que ir a misa y todo el mundo se va a misa, entonces si llegas al último te mueres. Si no te pones en el sitio y miras al abad, te mueres. Entonces como lo del te mueres pasa todo el rato. Si cuando la vas acerca y te dice algo no le sigues, que viene a ser, tengo que entender que le está dando un mensaje y que este tipo de mensaje es que le siga y no me puedo separar más de 4 metros a escala porque si no se enfada y si se enfada me muero, es todo el rato así. Es como, entonces, este tipo de problema tengo la simulación, pero la recompensa está súper lejos, a 10.000, que para un humano son 1 hora y 20 minutos, y nosotros somos capaces de hacerla en 15 o 20 segundos, acelerando los tiempos, tal. Seríamos capaces de hacer 10.000 jugadas y llegar, pero no llegamos, y si hacen los cálculos de hacerlo por fuerza bruta para que tampoco aprendería, sería infinito, no tenemos ordenadores suficientes y con esto íbamos a terminar un poquito ya, digamos, la conversación. ¿Qué recomendarías tú? Porque claro, es un tema muy interesante y lo has introducido antes, ¿no? Es decir, yo quería aprender sobre aprendizaje por refuerzo. ¿Tú qué le recomendarías a la gente, por ejemplo, que quiera empezar a trabajar sobre aprendizaje por refuerzo? No digo ya introducirse, por ejemplo, en un juego complejo con tanta combinación como Día del Crimen. ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿qué ejemplo, digamos, más sencillo? Porque evidentemente de la Día del Crimen es bastante más complejo. Un ejemplo más sencillito donde pudieran, digamos, empezar a tomar contacto con la aprendizaje por refuerzo, porque yo creo particularmente que, como te he dicho antes, es una forma de emular el comportamiento, la forma de aprender de los humanos y me parece que es la forma más acertada y la más cercana a nosotros, con lo cual es la más fácilmente entendible para poder implementar modelos, y sobre todo porque los tecnólogos no dejamos de ser humanos, entonces al final nos resulta más sencillo. Entonces, por terminar un poco la parte, yo creo que sería interesante esta sugerencia. Hay un libro que estaba intentando acordarme del autor, pero seguro que Rafa se acuerda y lo puede asociar luego a esta conversación, que se llama Reinforcement Learning, que es como el padre del reforzamiento, del aprendizaje por reforzamiento. Pero yo haría una cosa que últimamente hago siempre. Mi sitio favorito de información es Medium. Antes eran otros y ahora era 4chan, pero esto lo digo de broma. Pero así animamos a los millennials a que miren Medium. Y si en Medium pones tutorial y Reinforcement Learning, hay al menos 12 y son buenísimos. O sea, empiezan absolutamente de cero, con cadenas de Markov, explicando cuál es la probabilidad en juegos súper sencillos, y se va complicando hasta que llegas a cosas con doble Deep Learning o Actor Critic, que son los algoritmos genéticos de toda la vida, pero casi todos esos tutoriales tienen como 7, 8, 10 partes que empiezan con problemas muy sencillos y juegos muy sencillos para ir resolviendo, que se pueden ejecutar y se pueden ejecutar en notebook online, o sea que no necesitas tener ni un montón de GPUs, y que estás viendo cómo aprenden y cómo hacen ciclos, yo que sé, desde las 5 en raya, que es de los casos más complejos, no tanto como el ajedrez, pero es un caso que ya necesitas varios días para optimizar el modelo. Pero sí que es verdad que es un paso con la introducción mínima de matemáticas que necesitas, que tampoco es muchísimo, la ecuación de Bellman, cosas así de este estilo, hasta que terminas en redes neuronales, y casi todos son graduales. Son muy parecidos porque yo creo que
que ha habido bastante influencia de unos en otros, o sea, como si hubiesen copiado. Más que probable, sí. Pero no pasa nada porque así encontráis más y están muy bien trabajados. Perfecto, ya. Medium es un muy buena referencia para muchas cosas, en particular para temas de inteligencia artificial. Yo pago los 6 euros al mes. Paga la suscripción. Y mira que no soy de pagar mucho. O sea, creo que hay tanto conocimiento, pero reconozco que hacen tan buena labor, tanto los que escriben como los que mantienen el sitio, que cada vez que aplaudo, pues le dan de esos 6 euros a los autores les dan. Si aplaudo mucho, pero si aplaudo 6 veces le dan 1 euro a cada uno. Que es una manera de repartir. Que vamos, a mí me parece el tipo que gana solo unos céntimos al mes no va mal y no creo que casi nadie lo haga por dinero, pero bueno, me parece que es un ecosistema en el que se reparte mucho conocimiento y de calidad, ¿eh? Me parece lo mejor, ¿eh? O sea, yo creo que hemos visto un poquito toda la parte de lo que es el problema o digamos lo que significa aprendizaje por refuerzo, y un poco por dónde empezar y ejemplos de aplicaciones, caso en juego, porque realmente es un ejemplo, una parte muy didáctica para comenzar, ¿no? Y ya la última recomendación, y con eso terminamos. ¿Tú lo que le recomendarías a un científico de datos cuando, aparte de empezar, qué necesita para poder trabajar, digamos, porque siempre estamos hablando de que los algoritmos necesitamos GPUs, necesitamos, digamos, computadores de altas prestaciones, supercomputadores, la nube para contratar servicios donde podamos gastar dinero a mansalva para tener experimentos ejecutándose X horas y que nos cueste mucho dinero. Yo tengo una pregunta siempre de estas cosas cuando me preguntan, no solo se aplica al aprendizaje por refuerzo, sino que cualquier algoritmo que requiera muchos datos y mucha información para procesar y gestionar los datos. Pero yo creo que en este caso se puede utilizar, digamos, menos recursos, sobre todo en la parte más didáctica, aunque luego la parte, digamos, más de desarrollo, producción para empresas, eso varía un poquito más, ¿no? Pero bueno, es otro modelo distinto. Entonces, ¿tú qué aconsejas, por ejemplo, para...? Pues me alegro porque si no hubiese hecho referencia a esto. Efectivamente, cuando quieres pasar a producción y cuando quieres pasar un modelo en el que ya es enterprise, de compañía y tal, bueno, no solo es caro, sino que tienes que tener en cuenta cómo de caro es, pero eso sería como casi 2 clases de un máster para contar cuáles serían las posibles estrategias y dónde están los pros, los contras y cómo optimizar. Pero la buena noticia... Y probablemente, yo como ya sabes, soy Google Developer Expert y tengo muchos recursos de Google y estoy muy influido por lo bien que se portan conmigo, pero verdaderamente son grandes profesionales. O sea, igual que digo una cosa, te digo la otra. Y hay dos proyectos de Google buenísimos en los que puedes tener CPU y son todos gratuitos, ¿no? Se llama Colab, que es un sistema de notebook como Jupyter que puedes ejecutar. Ellos te levantan la máquina, lo ejecutan. Puedes requerir que tenga GPU y TPU, pero y es gratuito. También te la pueden quitar por las mismas, pero cuando tienes algo gratis es como que no te duelen si te lo quitan unas horas o un proceso que habías lanzado lo tienes que volver a lanzar. Bueno, es gratis. Es como Netflix, ¿no? Es como el Netflix de tu vecino. Sí. Efectivamente. Los de Netflix, los de Netflix están ahí. Es que es muy grande. Porque mi vecino aprende un montón de las pelis que yo le pongo. Nunca se le habría ocurrido ver películas como Sense, ni cosas así. Y el otro es Kaggle, que es el sitio de concursos, que también tienen notebook, ellos le llaman kernel, y tienen un montón de tutoriales, desde los clásicos de Mins o no, pero te ponen kernels gratuitos en el que puedes ejecutar con GPU. Con TPU no estoy seguro, pero con GPU seguro luego... GPU no me suena. A mí me parece que es una revolución el cómo empezar, porque si te coges un buen libro de cualquiera, mis 2 favoritos, uno se llama Aprendiendo Machine Learning con Scikit y TensorFlow, creo que es, de Aurélie Geron, y el otro se llama Deep Learning con Python, esos me parece son mis favoritos con mucho. Cualquiera de los dos puedes coger esos ejercicios, de hecho ya están en Notebook, los puedes ejecutar y no necesitas tener nada de instalación y el coste es 0, o sea, no te tienes que registrar en ningún sitio, con tu cuenta de Gmail eres capaz de guardar los notebooks en tu Drive y ejecutarlos en Colab. Me parece que eso es cuando se habla de queremos democratizar la inteligencia artificial, es eso. Que te lo pongan así de fácil y que puedas aprender sin ningún... Insisto que hay kernels maravillosos y tutorials solo basados en Colab. Hay un montón en GitHub en el que solo tienes que cogerte, para hacer cualquier caso, el GAN que cambia los caballos por cebras
y cuando pones a Putin desnudo arriba también le convierte en una cebra, desnudo torso para arriba, que hay gente que luego esto lo interpreta de otra manera, pero hay una foto famosa pues esta lo puedes ejecutar directamente en un collab y entrenar el modelo y convertir en caballo a quien quieras. A quien quieras. No tiene por qué ser He puesto el caso de Putin porque fue muy choqueante estar viendo caballos que se convertían en cebras y de pronto un caballo con Putin arriba también se convirtió en un... ¿Cómo se llama? En un minotauro. Sí. En un minotauro cebra. Esta parte de los algoritmos y los modelos generados y la predicción y sobre todo el tema de las redes GAN da para mucho, da para otras charlas y sobre todo lo que se está... O sea, importancia y sobre todo la introducción de todas estas técnicas en nuestra vida común, que en los móviles, en absolutamente todo. Eso daría para otra charla directamente de las implicaciones de la inteligencia artificial, en concreto. Sí. Pero bueno, que yo creo que es importante y que hay que preocuparse y tal, pero me acuerdo la misma preocupación cuando entró el Photoshop en mis clientes en los 80 y decían, es que hay un tío en la oficina que es capaz de desnudar a todas las de la oficina con el Photoshop. Decía, ya. O sea, que ya había deepfake o fake con Photoshop. Entonces la preocupación no era con la inteligencia artificial, es verdad, porque se produce mucho mejor, más rápido, pero ya había artistas. O sea que... Sí. El problema no es la inteligencia artificial o los algoritmos, no. Es el uso. Claro. Sí, esto es bastante usual. Bueno, después de esto vamos a ir cerrando ya la conversación y el programa. Yo creo que os hemos dado una visión amplia de un poco lo que es el aprendizaje por refuerzo, donde se puede aplicar, en este caso con ejemplos en la parte de juego, probablemente porque por nuestra edad tenemos una creencia específica a los juegos de los años 80, que fue parte de nuestra adolescencia y niñez en algunos casos. Y nada, agradecerte, Juan Tomás, no sé si quieres finalizar con alguna cosa, pero agradecerte de verdad la presencia aquí y sobre todo, como siempre, tu conocimiento, que es interesantísimo que nos lo traslades y escucharte. Pues simplemente daros las gracias porque estoy realmente encantado de venir y contaros algunas de las cosas, y la pena es que no tengamos más tiempo porque todavía hay más. Empezamos con los videojuegos de los 80, pero te recuerdo que el StarCraft y el LOL y todas estas cosas ya se están metiendo inteligencias a ver si son capaces de jugar mejor que los humanos. Pero esta es otra historia para otra. Como decía, bueno, eso ya hasta mañana. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y bueno, que terminamos aquí. Un programa muy interesante en el que tomamos nota de lo que es el aprendizaje por refuerzo. En este caso, nuestros invitados se han detenido particularmente en la aplicación en juegos. Podemos deducir que este aprendizaje nos va a permitir obtener un gran rendimiento al proceso de prueba-error. Podemos ganar y perder millones de partidas de un videojuego, tomando nota de qué decisiones nos llevaron en cada caso a la victoria o a la derrota, privilegiando unas y descartando otras hasta que nuestra estrategia sea absolutamente perfecta. Y donde decimos videojuego, podemos hablar igualmente de una amplia gama de tareas, siempre que a la inteligencia artificial se le permite recibir un feedback de lo acertado de sus decisiones. Agradecemos al profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Rafael Pastor Vargas, esta charla que ha mantenido con Juan Tomás García Molina, Chief Envisioning Singularity Google Expert Developer para Cloud y Machine Learning.